Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el epicentro de todos los chismes, dramas, romances y secretos jugosos que esconde la fascinante televisión turca. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que estén con las pilas cargadas porque hoy, damas y caballeros, tenemos un plato principal digno de una cena de gala, un auténtico festín de controversia. Hoy nos adentraremos sin red de seguridad en un tema que ha incendiado las redes sociales y los tabloides turcos. La tensa, casi palpable, relación entre el galán de galanes, Kerem Bürsin, y redoble de tambores, la hermana de la mismísima Hande Erçel, la influyente Gamze Erçel. Sí, lo han leído bien. Parece que detrás de las sonrisas ensayadas para la prensa, los desfiles de moda y el glamour deslumbrante se cuece una historia intrincada, llena de tensiones soterradas, diferencias irreconciliables y quizás, solo quizás, un toque de resentimiento. Vamos a analizar con lupa cada uno de los rumores que circulan como la pólvora, a examinar los hechos confirmados, a especular sobre los posibles motivos que han desencadenado esta guerra familiar, y por supuesto, a rendir homenaje a algunas de las series que han catapultado a Kerem y a Hande al Olimpo de la fama mundial. ¿Será que la fama, ese monstruo de 1000 cabezas, exige un precio demasiado alto? ¿Será que la familia, el núcleo más íntimo, se ve inevitablemente afectada por el brillo cegador de las cámaras? Abróchense los cinturones, porque hoy nos convertiremos en detectives de dramas turcos y desentrañaremos este culebrón en toda su gloriosa magnitud. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de las notificaciones para no perderse ni uno solo de nuestros jugosísimos vídeos. Les prometo que siempre les ofreceremos lo mejor, lo más actual y lo más explosivo del universo de las series turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Para comprender las raíces de esta guerra familiar, como la hemos bautizado con cariño, es crucial recordar la historia de amor que unió a Kerem Bürsin y Hande Erçel, una relación que se convirtió en el sueño húmedo de millones de fans alrededor del mundo. Su romance, que floreció en el set de rodaje de la archiconocida serie Senkalkapm, fue el tema de conversación predilecto en tertulias, redes sociales y programas de televisión. Pero como reza el dicho, no todo lo que brilla es oro, y en el mundo del espectáculo, las apariencias suelen engañar. Senkalkapm es una comedia romántica que nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable, interpretada magistralmente por Hande Erçel, y Serkan Bolat, un arquitecto de renombre, rico hasta la médula y obsesionado con el control, encarnado por Kerem Bürsin. Eda sueña con estudiar arquitectura en la prestigiosa Universidad de Italia, pero sus ilusiones se desmoronan cuando la beca que tanto anhelaba es cancelada por la empresa de Serkan. Desesperada por alcanzar sus metas, Eda se ve obligada a aceptar un trato humillante, fingir ser la prometida de Serkan durante un periodo de 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, una transacción fría y calculadora, se transforma, inevitablemente, en algo mucho más profundo, complejo y apasionante. La química que emanaba de Hande y Kerem era innegable, casi tangible, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación, que saltó de la ficción a la realidad, hizo suspirar a millones de personas en todos los rincones del planeta. La serie se convirtió en un fenómeno global, traducida a un sinfín de idiomas y emitida en decenas de países. El éxito arrollador de Senkalkapm no solo consolidó las carreras de Hande y Kerem, sino que también impulsó el interés por las series turcas a nivel internacional, abriendo un nuevo mercado y cautivando a audiencias de todas las edades. Sin embargo, después de un tiempo de ensueño, de portadas de revistas y viajes románticos, la relación entre Kerem y Hande llegó a un abrupto final. Los motivos oficiales de la ruptura nunca fueron del todo esclarecidos, pero los rumores, como siempre, se encargaron de llenar los vacíos con todo tipo de especulaciones, diferencias irreconciliables, agendas profesionales imposibles de compaginar y, como suele ser habitual en estos casos, la asfixiante presión mediática. La ruptura, como era de esperar, dejó a muchos fans con el corazón roto y dio rienda suelta a teorías conspirativas de lo más variopintas. Y aquí es donde entra en escena Gamze Erçel, la hermana mayor de Hande, una figura clave en este drama familiar. Gamze es una influencer de renombre, maquilladora profesional y madre de una adorable niña llamada Mavi. Siempre ha mantenido una relación muy estrecha con su hermana Hande, actuando como su confidente, su apoyo incondicional y su defensora a ultranza. Incluso durante el noviazgo de Hande con Kerem, Gamze se mostró favorable a la relación, elogiando la compatibilidad y la química entre ambos.
Sin embargo, tras la ruptura, las tornas parecen haber cambiado radicalmente. Los rumores sobre la supuesta mala relación entre Kerem y Gamze se intensificaron exponencialmente después de que ambos dejaran de seguirse mutuamente en las redes sociales. En el intrincado mundo del espectáculo, este gesto, aparentemente insignificante, suele interpretarse como una señal inequívoca de que algo grave ha sucedido. Además, algunos medios de comunicación turcos publicaron artículos en los que se afirmaba que Gamze no estaba de acuerdo con la forma en que Kerem gestionó la ruptura con su hermana, acusándolo de falta de tacto y de falta de respeto. Pero la cosa no queda ahí. Se rumorea que Gamze nunca llegó a confiar plenamente en Kerem, que percibía ciertas actitudes en el que no terminaban de convencerla en relación al trato que dispensaba a su hermana. Al final, la familia siempre protegerá a los suyos, ¿verdad? Es un instinto primario, una lealtad inquebrantable. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo este torbellino de rumores? Pues, la verdad sea dicha, no existe una confirmación oficial por parte de ninguno de los implicados. Ni Kerem, ni Hande, ni Gamze se han pronunciado públicamente sobre el tema. Sin embargo, como bien sabemos, el silencio, en ocasiones, puede ser más elocuente que 1000 palabras. La prensa turca, siempre hambrienta de este tipo de noticias jugosas, ha intentado obtener alguna declaración, alguna pista que les permita armar el rompecabezas, pero hasta ahora, todos sus esfuerzos han sido en vano. Tanto Kerem como Hande han optado por mantener una actitud discreta, evitando cualquier tipo de comentario que pueda alimentar aún más la polémica, y centrándose, en cambio, en sus respectivos proyectos profesionales. Por el lado de Kerem, después de Senkalkapm, ha participado en otras producciones de renombre, como la serie Eki Adunyaya Okundar Olmaz, donde interpretó a un agente de inteligencia con una misión secreta. Aunque esta serie no alcanzó el mismo éxito arrollador que la comedia romántica que lo catapultó a la fama, le permitió mostrar una faceta diferente como actor, demostrando que no es solo una cara bonita. Esta serie, un drama de acción con tintes oscuros, explora el complejo mundo del crimen organizado en Turquía. Kerem interpretó un papel secundario pero crucial, demostrando su versatilidad y alejándose del estereotipo del galán romántico. Más recientemente, Kerem protagonizó la serie Jakob Seversen, donde interpreta a Ateş Arkal, un joven que regresa a Turquía después de pasar gran parte de su vida en el extranjero y se encuentra, de repente, a cargo de sus hermanos pequeños. Esta serie marca su regreso triunfal a las comedias románticas, pero con un toque más maduro, reflexivo y sensible. De hecho, la serie muestra a un Kerem mucho más evolucionado tanto a nivel personal como profesional, un actor que ha sabido reinventarse y seguir creciendo. En cuanto a Hande, después de Senkalkapm, ha participado en otras series y películas de gran éxito, consolidándose como una de las actrices más populares, solicitadas y mejor pagadas de Turquía. Uno de sus proyectos más recientes es la serie Bambaşka Biri, donde interpreta a una fiscal con una personalidad compleja, atormentada y un pasado oscuro que la persigue como una sombra. En esta serie, Hande demuestra una vez más su capacidad para interpretar personajes con múltiples capas, con matices y con una profundidad sorprendente. Esta serie ha recibido críticas muy positivas por su trama intrigante, sus giros inesperados y las actuaciones estelares de los actores principales, especialmente la de Hande. Además de sus proyectos en televisión, Hande también ha incursionado en el mundo del cine. Ha participado en varias películas de diferentes géneros, mostrando su versatilidad como actriz y su interés por explorar nuevos horizontes. Su belleza deslumbrante, su talento innato y su carisma arrollador la han convertido en una figura muy popular en Turquía y en todo el mundo. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, la supuesta mala relación entre Kerem y Gamze, es importante reiterar que, aunque no exista una confirmación oficial, los rumores persisten con una fuerza inusitada y las señales en las redes sociales son, cuanto menos, sospechosas. Lo que sí es incuestionable es que la ruptura entre Kerem y Hande generó una gran controversia y afectó profundamente a su entorno más cercano. Es comprensible que Gamze, como hermana de Hande, se sintiera protectora y defendiera los intereses de su familia con uñas y dientes. Al final, la familia es lo más importante y siempre se va a defender a los suyos, incluso si eso significa enfrentarse al galán más codiciado de Turquía. Pero, ¿será que algún día presenciaremos la reconciliación entre Kerem y Gamze? ¿Será que el tiempo, ese gran sanador, curará todas las heridas y cicatrizará el rencor? Solo el tiempo lo dirá.
Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que este culebrón turco tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados al borde de nuestros asientos: amor, desamor, rumores, secretos inconfesables y por supuesto drama, mucho drama. Y hablando de drama, no podemos dejar de mencionar otra serie en la que Kerem participó y que, aunque no tuvo tanta repercusión como Senkal Kapm, también merece la pena analizar: Matter of Respect. En esta serie, Kerem interpreta a Yiğit Klc Concedilla, un joven consumido por la sed de venganza tras la trágica muerte de su padre. La serie es un drama intenso, cargado de acción y suspense, que muestra una faceta completamente diferente de Kerem como actor. Aunque la serie no fue un gran éxito de audiencia, le permitió a Kerem trabajar en un género diferente y demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos, atormentados y con una carga emocional muy fuerte. También podemos mencionar la serie Mutese Mikili, donde Kerem interpreta a un policía llamado Mustafa Kerim Khan. Esta serie es una comedia de acción que sigue las aventuras de dos policías muy diferentes que se ven obligados a trabajar juntos, a pesar de sus personalidades antagónicas. La serie es entretenida, divertida y ligera, y le permite a Kerem mostrar su lado más cómico, relajado y desenfadado. Todas estas series, desde la comedia romántica hasta el drama de acción, pasando por el thriller policíaco, demuestran la versatilidad de Kerem como actor y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes. Y aunque su relación con Hande haya terminado, su carrera sigue en ascenso meteórico y promete muchas más sorpresas en el futuro. Para concluir esta exhaustiva investigación, podemos afirmar que el triángulo amoroso entre Kerem, Hande y Gamze es un claro ejemplo de cómo la vida personal de las celebridades puede transformarse en un culebrón público. Un espectáculo mediático que alimenta la curiosidad y el morbo de las masas. Los rumores, las especulaciones y las redes sociales alimentan la polémica y hacen que sea cada vez más difícil separar la verdad de la ficción. Lo que sí es innegable es que tanto Kerem como Hande son dos de los actores más talentosos, carismáticos y populares de Turquía, y que su éxito arrollador no se debe únicamente a su vida personal, sino también a su talento innato, su dedicación incansable a su trabajo y su capacidad para conectar con el público. Y en cuanto a Gamze, pues es una hermana protectora, una mujer fuerte e independiente que, como cualquier otra persona, tiene derecho a expresar sus opiniones y defender a su familia con uñas y dientes. Al final, todos somos humanos, todos tenemos nuestros propios sentimientos y emociones, y todos merecemos ser respetados. Así que ya saben, mis queridos amantes de las series turcas, no se crean todo lo que ven en internet, no den nada por sentado y recuerden que detrás de las cámaras, detrás de las luces y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y sobre todo disfruten de las series turcas, que son lo mejor que hay. Hemos llegado al final de este vídeo, pero la conversación no termina aquí. Quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de toda esta situación? ¿Creen que Kerem y Gamze se reconciliarán algún día? ¿Cuál es su serie favorita de Kerem y Hande? Dejen sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismorreo turco con fundamento. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, amantes de las series turcas. Chao, chao. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartirlo y suscribirse. No sean malitos. Ciao.